¿Imaginas que, en una misma época del siglo XIII, en el corazón de Italia, en la pintoresca Asís, el cielo escogió a dos almas extraordinarias para revolucionar completamente la fe cristiana? El primero rechazó las fortunas comerciales de su progenitor mercader para abrazar la indigencia más extrema. La segunda desertó de su residencia nobiliaria para perseguir idénticos principios de pureza total. Sin embargo, lo que raramente se conoce es que, entre San Francisco y Santa Clara de Asís, existían contrastes cautivadores que los convertían en espíritus armónicos, similares a dos aspectos de una sola medalla sagrada. Mientras él evangelizaba, sin calzado por los senderos urbanos, ella se sumergía en contemplación claustral profunda. Mientras él restauraba templos con sus propias manos callosas, ella creaba alimentos mediante su fe inquebrantable. Mientras él cautivaba al universo con su regocijo contagioso, ella salvaguardaba metrópolis completas mediante su intercesión celestial. Unidos, establecieron el binomio espiritual más influyente de la era medieval, cada cual portando talentos únicos que se armonizaban magistralmente para transmitir el mensaje cristiano a toda la humanidad. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo dos personalidades tan opuestas lograron forjar idénticos ideales de santidad? ¿Por qué razón Francisco requería de Clara y Clara necesitaba de Francisco para materializar la misión celestial que les había sido encomendada? ¿Qué similitudes profundas conectaban a estos dos colosos espirituales que aparentaban ser tan diferentes externamente? La explicación desvela uno de los secretos más hermosos de la comunión celestial. Cuando dos espíritus se fusionan en Cristo, sus contrastes se metamorfosean en energías complementarias que amplifican infinitamente el poder divino sobre la tierra. Si esta narración, que puede transformar tu entendimiento sobre la amistad espiritual, está conmoviendo tu alma, presiona me gusta inmediatamente. Comparte tus peticiones de oración en los comentarios y suscríbete al canal para descubrir más misterios de los santos. El relato se inició cuando Francisco ya era reconocido como el demente de Asís, por haber rechazado públicamente su herencia familiar. Se esparcían rumores por toda la localidad sobre aquel joven que abrazaba leprosos, reconstruía santuarios abandonados y dialogaba con las aves como si fueran sus hermanos menores. Clara, por entonces una joven de 18 años, escuchaba estos testimonios desde su palacio aristocrático con una fascinación que ardía en su corazón como llama celestial. No obstante, las divergencias entre ellos resultaban evidentes desde el primer instante. Francisco descendía de un comerciante próspero. Clara provenía de la aristocracia más distinguida. Él había crecido entre mercancías y monedas doradas, ella entre blasones nobiliarios y protocolos cortesanos elaborados. Él poseía carácter extrovertido y predicaba en las plazas públicas concurridas. Ella cultivaba naturaleza contemplativa y privilegiaba la oración en soledad silenciosa. Pero fue precisamente en estas divergencias donde la providencia entretejió su designio perfecto. Francisco requería de alguien que preservara encendida la llama contemplativa mientras él evangelizaba por las rutas polvorientas. Clara necesitaba de alguien que le revelara cómo convertir su amor por Cristo en acción tangible en el mundo terrenal. El primer encuentro entre ambos, registrado por los cronistas franciscanos de la época, manifiesta esta complementariedad perfecta. Francisco exponía con fervor sobre servir a los indigentes. Clara escuchaba con la profundidad característica de quien ya había resuelto entregarlo todo. Él contemplaba en ella la mística que fundamentaría su orden en la oración perpetua. Ella visualizaba en el alquía que materializaría sus aspiraciones de radicalidad evangélica absoluta. Las concordancias entre ambos santos resultaban igualmente asombrosas. Ambos procedían de linajes adinerados y habían degustado los placeres de la opulencia antes de encontrar a Cristo. Los dos experimentaron visiones místicas que transformaron completamente la trayectoria de sus existencias. Francisco escuchó a Cristo dirigirse a él desde el crucifijo de San Damián,
ve y restaura mi iglesia, mientras Clara vivió locus sues interiores que la convocaban a transitar el sendero de la pobreza absoluta. Ambos confrontaron la oposición feroz de sus familias, quienes no comprendían cómo jóvenes con futuro prometedor podían malgastar sus vidas en asuntos religiosos, pero la similitud más profunda radicaba en su concepto revolucionario de la pobreza. Para Francisco y Clara, ser pobre no implicaba meramente renunciar a las posesiones materiales, sino adoptar una modalidad completamente innovadora de existir en el mundo. Era la santa pobreza, como la denominaban, que los liberaba de todas las cadenas terrenales para volar directamente hacia Dios Todopoderoso. Francisco manifestaba esta pobreza predicando descalzo, reposando bajo las constelaciones estrelladas, mendigando su sustento cotidiano. Clara la experimentaba en reclusión, ayunando hasta los límites de su resistencia física, durmiendo sobre el piso desnudo, confiando exclusivamente en la providencia divina para el sustento de su comunidad religiosa. Las diferencias en sus temperamentos también revelaban la sabiduría celestial. Francisco se asemejaba al astro solar, irradiaba luminosidad y calor espiritual, magnetizaba multitudes, transformaba corazones mediante su alegría contagiosa. Clara se parecía al astro lunar, reflejaba la luz divina con serenidad mística. Influía silenciosamente pero de manera profunda, protegía desde las penumbras con su intercesión poderosa. Francisco convertía mediante la palabra y el testimonio público. Clara convertía mediante la oración y el sacrificio oculto. Los archivos históricos revelan que Francisco consultaba regularmente a Clara sobre resoluciones trascendentales de su orden religiosa. Aunque ella residía en clausura perpetua, su sabiduría espiritual era tan reconocida que el propio fundador solicitaba su asesoramiento. Clara, por su parte, consideraba a Francisco como el instrumento que la providencia había utilizado para revelarle su vocación celestial. En su correspondencia personal, ella se refiere a él como el Santo Padre Francisco. Reconociendo su función paternal en su travesía espiritual, una de las divergencias más cautivadoras era su relación con los prodigios sobrenaturales. Francisco realizaba milagros principalmente de sanación física y conversión espiritual, siempre en contacto directo con las personas necesitadas. Sus biógrafos documentan curaciones de leprosos, multiplicación de alimentos durante sus predicaciones masivas, incluso la célebre predicación a las aves que lo escucharon como si comprendieran cada palabra pronunciada. Clara, diferentemente de Francisco, poseía dones especiales otorgados por Dios, lograba contemplar sucesos que acontecían en lugares distantes. Podía manifestarse simultáneamente en dos ubicaciones diferentes y sus oraciones eran tan poderosas que alteraban el curso de acontecimientos históricos trascendentales. Lo que tornaba esta relación espiritual aún más extraordinaria era cómo se influenciaban mutuamente sin jamás comprometer sus votos de pureza absoluta. Francisco visitaba a Clara y sus hermanas en el monasterio de San Damián únicamente cuando resultaba indispensable, siempre acompañado de otros frailes, preservando la transparencia absoluta que caracterizaba a ambos santos. Pero en estas visitas acontecían diálogos que modificaban el rumbo de la espiritualidad franciscana. Clara cuestionaba a Francisco sobre aspectos teológicos profundos. Él compartía sus experiencias misioneras vividas. Ella lo aconsejaba sobre la organización de la orden religiosa. Él la inspiraba con sus visiones sobre la reforma eclesiástica necesaria. Una de las divergencias más notables entre ellos era su relación con la autoridad eclesiástica establecida. Francisco, a pesar de revolucionario en sus métodos evangelizadores, siempre procuraba la aprobación papal para sus iniciativas espirituales. Él viajó hasta Roma para obtener el reconocimiento oficial de su regla religiosa. Se sometió a las orientaciones de los cardenales, aceptó modificaciones en sus estatutos originales. Clara, por otra parte, demostró una determinación férrea cuando se trataba de defender sus principios fundamentales. Cuando el sumo pontífice intentó imponerle una regla menos rigurosa que permitiría posesiones materiales,
Ella resistió con una firmeza que impresionó incluso a los prelados más poderosos de aquella época. Pero fue en una tarde de septiembre de 1224 que la complementariedad entre Francisco y Clara se reveló de forma más dramática y sobrenatural. Francisco se encontraba en el Monte Alverne en retiro espiritual profundo, cuando recibió los estigmas sagrados, las 5 llagas de Cristo impresas milagrosamente en su cuerpo mortal. En el mismo instante preciso, a 300 kilómetros de distancia, Clara se hallaba en oración ante el Santísimo Sacramento cuando comenzó a derramar lágrimas de sangre. Las hermanas que estaban presentes documentaron que ella exclamó: «Mi padre Francisco está sufriendo los dolores de Cristo». Posteriormente se descubrió que, en el momento exacto cuando Francisco recibía los estigmas, Clara experimentaba idénticos dolores místicos, confirmando la conexión espiritual sobrenatural que existía entre ambos. En el año 1226, apenas algunos meses antes del fallecimiento de San Francisco, aconteció uno de los milagros más extraordinarios que demostró cómo la oración de Clara potenciaba los poderes de Francisco, incluso a considerable distancia. La historia se inició en una mañana primaveral cuando un comerciante de Perugia llegó desesperado al monasterio de San Damián. Él transportaba en sus brazos el cuerpo de su hijo de únicamente 5 años, quien había perecido ahogado en el río Tíber durante una inundación devastadora. La criatura estaba sin vida por más de 2 horas, su cuerpecito ya presentaba rigidez cadavérica y sus labios mostraban coloración azulada. El hombre había intentado todo recurso posible. Los médicos de la ciudad declararon que no existía solución alguna. Los demás religiosos que él consultó afirmaron que era voluntad divina. Pero alguien le había mencionado sobre una religiosa en San Damián que poseía poderes especiales de oración intercesora. Clara recibió al padre desesperado a través de la reja del monasterio. Contempló el pequeño cuerpo sin vida y sintió una compasión que atravesó su corazón como una espada filosa. «Coloca a la criatura aquí en la puerta del templo», expresó Clara con una serenidad sobrenatural impresionante. «Ahora permíteme quedar sola con Dios Todopoderoso». Lo que aconteció a continuación fue presenciado por las 40 hermanas del monasterio y está documentado en los procesos de canonización tanto de Clara como de Francisco. Clara se postró ante el Santísimo Sacramento y comenzó a orar, con una intensidad que las hermanas describieron como angustiante y sobrecogedora. Sus palabras resultaban audibles: «Jesús, tú que resucitaste a Lázaro, tú que devolviste la vida al hijo de la viuda de Naín, contempla el dolor de este padre afligido. Pero si no es tu voluntad divina resucitar a esta criatura inocente, que al menos Francisco pueda realizarlo a través de mi oración intercesora». Mientras Clara oraba intensamente en San Damián, Francisco se encontraba a 15 kilómetros de distancia, en el bosque próximo a la Porciúncula, también sumergido en oración contemplativa. Según el relato del hermano Elías, quien estaba presente, Francisco súbitamente interrumpió su oración, elevó la mirada hacia el cielo y expresó: «Hermano Jesús, Clara me está convocando para un milagro extraordinario. Que se cumpla tu voluntad santísima». Francisco entonces comenzó a orar por la criatura que él ni siquiera sabía que existía, pero que Dios le había revelado a través de la conexión mística con Clara. Después de 3 horas de oración ininterrumpida, Clara se incorporó con determinación, se dirigió hacia donde yacía el cuerpecito de la criatura, posó sus manos sobre el pecho del niño y proclamó con voz potente: «En el nombre de Jesucristo, y por la intercesión del Santo Padre Francisco, regresa a la vida». En ese preciso instante, la criatura abrió sus ojos, inhaló profundamente y comenzó a llorar como un recién nacido. El progenitor, quien esperaba ansiosamente del lado exterior, escuchó el llanto y se desplomó de rodillas, clamando de gozo incontenible. Pero el prodigio no concluyó en ese momento extraordinario. La criatura, que debería haber sufrido daños cerebrales irreparables después de tanto tiempo sumergida en las aguas, se encontraba completamente saludable,
más asombroso aún, conversaba con una sabiduría que no correspondía a su tierna edad. Durante las jornadas posteriores, el pequeño relataba detalles sobre el paraíso celestial que había visitado. Describía serafines que había contemplado y repetía diálogos que había mantenido con un varón muy santo que portaba señales en sus manos y pies. Cuando le exhibieron a la criatura una imagen de San Francisco, exclamó de júbilo: «Es él. Es el hombre santo que me condujo de regreso». El suceso fue investigado por una comisión episcopal conformada por 5 obispos y 12 teólogos especialistas. Todos los testimonios fueron recopilados. Ese bajo juramento sagrado. El médico que había certificado el fallecimiento de la criatura confirmó que estaba clínicamente sin vida cuando arribó a San Damián. El padre juró solemnemente que su hijo jamás había contemplado una imagen de San Francisco antes del milagro, tornando imposible que la criatura conociera su apariencia física. El milagro fue oficialmente reconocido por la Iglesia Católica e incluido en los procesos de canonización de ambos santos. Este prodigio reveló algo fundamental sobre la relación espiritual entre Francisco y Clara. No solamente se complementaban armoniosamente, sino que sus oraciones combinadas poseían un poder amplificado que superaba incluso los milagros que cada uno realizaba individualmente. Era como si la providencia deseara demostrar al mundo que la auténtica fuerza espiritual nace de la unidad en la diversidad, de la comunión perfecta entre almas que eligieron a Cristo por encima de todo terrenal. Las concordancias entre Francisco y Clara se intensificaban aún más cuando se trataba de su amor por los indigentes y desamparados. Pero aquí también sus divergencias creaban una complementariedad perfecta e inquebrantable. Francisco se dirigía hacia los pobres. Clara atraía a los pobres hacia ella. Él distribuía limosnas por las calles polvorientas, ella transformó San Damián en un centro de distribución de alimentos que jamás se agotaba milagrosamente. Francisco abrazaba leprosos directamente, Clara sanaba enfermos mediante su oración a considerable distancia. Él predicaba la pobreza voluntaria. Ella la experimentaba de manera tan radical que impresionaba incluso a los propios franciscanos más austeros. Ambos también compartían una devoción especial al Santísimo Sacramento, pero manifestaban esta devoción mediante formas completamente diferentes. Francisco instituyó el primer pesebre de la historia cristiana para acercar la encarnación al pueblo sencillo. Clara desarrolló la adoración eucarística perpetua, permaneciendo horas ante el Santísimo en contemplación silenciosa profunda. Francisco cantaba a las criaturas de Dios en sus oraciones melodiosas. Clara contemplaba al Creador a través de las criaturas terrestres. Ambos encontraban a Dios en la simplicidad, pero Francisco en la simplicidad activa. Clara en la simplicidad contemplativa y mística. La diferencia más conmovedora entre Francisco y Clara apareció durante los últimos años de existencia de ambos santos. Francisco, desgastado por las predicaciones constantes, por los viajes misioneros exhaustivos y por los estigmas que portaba, comenzó a perder la vista y enfermar gravemente, pero incluso en su sufrimiento físico mantenía su alegría contagiosa característica. Compuso el Cántico de las Criaturas cuando ya no lograba contemplar el sol que tanto amaba. Clara, por otra parte, pasó sus últimos 20 años postrada en cama por una enfermedad misteriosa, pero transformó su habitación en un santuario de sabiduría espiritual incomparable. Monarcas, pontífices, cardenales y santos acudían a buscar sus consejos iluminados. Se había convertido en el oráculo de la espiritualidad franciscana auténtica. Pero fue precisamente en la enfermedad donde la conexión espiritual entre ellos se reveló más profunda y sobrenatural. Cuando Francisco agonizaba en la porciúncula, en octubre de 1226, Clara se encontraba en San Damián, también gravemente enferma pero espiritualmente alerta. Los cronistas relatan que, en la noche, cuando Francisco entregó su alma a Dios Todopoderoso, Clara experimentó una visión extraordinaria, contempló una multitud de santos vestidos de blanco ascendiendo hacia el cielo, y entre ellos, más resplandeciente que todos, estaba Francisco portando una cruz luminosa celestial.
En el momento exacto del fallecimiento de Francisco, Clara exclamó: «Ve en paz, mi querido padre espiritual, porque tendremos un encuentro bienaventurado». Las similitudes entre ellos se extendían incluso hasta la manera como enfrentaron la muerte corporal. Ambos fallecieron jóvenes, Francisco a los 44 años, Clara a los 59. Ambos transcurrieron sus últimos momentos rodeados por sus hijos espirituales, impartiendo consejos finales sobre cómo mantener encendida la llama de la santa pobreza. Francisco solicitó que lo colocaran desnudos sobre la tierra desnuda para morir como había vivido, sin poseer absolutamente nada material. Clara pidió que le trajeran el Santísimo Sacramento, para que Cristo fuera lo último que sus ojos contemplaran en la tierra. Pero la diferencia más reveladora apareció en sus últimas palabras pronunciadas. Francisco se dirigió a la hermana muerte corporal con alegría, agradeciendo a Dios por una vida de aventuras espirituales extraordinarias. Clara conversó con alguien invisible: «Ve en paz, alma cristiana, porque posees un buen guía para tu jornada eterna». Las hermanas comprendieron que la Virgen María había venido a buscarla personalmente, confirmando su especial devoción. Meriene, que la distinguía de Francisco. Después del fallecimiento de Francisco, Clara vivió 26 años adicionales. Y esos años revelaron cómo había absorbido y desarrollado de forma única las enseñanzas del santo fundador. Mientras los frailes franciscanos ocasionalmente se dividían sobre interpretaciones de la regla original, Clara preservaba viva la pureza de la inspiración franciscana primigenia. Se había convertido en la guardiana de la memoria viva de Francisco, la testigo autorizada de sus verdaderos enseñanzas auténticas. Una de las divergencias más fascinantes era cómo cada uno manejaba la fama de santidad que adquirieron durante su vida terrenal. Francisco rehuía los elogios, ocultaba sus estigmas sagrados, solicitaba a los frailes que no lo trataran como santo. Clara, aunque igualmente humilde, aceptaba serenamente que las personas la buscaran en pos de milagros y consejos espirituales. Ella entendía que su reclusión en el monasterio no significaba huir del mundo, sino convertirse en un faro espiritual que guiara a las almas necesitadas de orientación divina. Los milagros de ambos también revelaban sus personalidades distintivas y complementarias. Los milagros de Francisco eran públicos, acontecían en las plazas concurridas, en los caminos, ante multitudes expectantes. Él sanaba leprosos tocándolos directamente. Multiplicaba pains durante sus predicaciones masivas, convertía bandidos mediante su palabra persuasiva. Los milagros de Clara resultaban más silenciosos, pero no menos poderosos ni efectivos. Ella sanaba a través de objetos tocados por sus manos. Defendía ciudades completas mediante su oración intercesora, contemplaba eventos distantes a través de sus éxtasis místicos sobrenaturales. La similitud más profunda entre ambos era su amor incondicional por Jesucristo Salvador, pero Francisco expresaba este amor mediante el servicio activo a los más pobres y desamparados, Clara mediante la contemplación adorante del Santísimo Sacramento. Francisco imitaba a Cristo saliendo por el mundo para evangelizar activamente. Clara lo imitaba permaneciendo en el monasterio para interceder continuamente. Francisco seguía a Cristo predicador. Clara seguía a Cristo contemplativo. Ambos alcanzaban idéntico destino, la unión perfecta con Dios, pero por senderos complementarios y armoniosos. Sus canonizaciones también reflejaron sus diferencias características. Francisco fue canonizado únicamente 2 años después de su muerte, en un proceso expedito que reconocía su fama mundial de santidad. Clara tuvo que aguardar 2 años adicionales. No por ser menos santa, sino porque sus milagros resultaban menos espectaculares a los ojos del mundo terrenal. Ella era la santa de la interioridad mística, de la oración silenciosa, de la influencia espiritual invisible pero tremendamente poderosa. El legado que dejaron también manifiesta sus similitudes y diferencias complementarias perfectas. Francisco dejó una orden misionera que esparció el Evangelio por los 4 rincones del mundo conocido. Clara dejó una orden contemplativa que mantiene encendida la llama de la adoración perpetua.
Eucarística. Los frailes franciscanos evangelizan activamente. Las clarisas interceden silenciosamente. Los primeros predican en las calles urbanas, las segundas oran en los monasterios claustrales. Unidos constituyen el equilibrio perfecto entre acción y contemplación que la Iglesia Universal necesita. Actualmente, 8 siglos después, Francisco y Clara continúan enseñando al mundo que la diversidad no divide cuando está unificada en Cristo Salvador. Demostraron que hombres y mujeres pueden colaborar en idéntica misión espiritual, respetando sus diferencias naturales y sobrenaturales. Francisco nos enseña que Dios puede ser encontrado en el servicio activo a los necesitados. Clara nos enseña que Dios puede ser encontrado en la contemplación silenciosa del misterio divino. Juntos, nos demuestran que el camino hacia la santidad posee múltiples senderos, pero una sola meta, la unión perfecta con Cristo Redentor. En el siglo XXI, la dupla mística de Asís continúa más relevante que nunca antes. Francisco es el patrono de los ecologistas y protector de los animales, mientras Clara es patrona de la televisión y las telecomunicaciones modernas. Esto no constituye coincidencia. Francisco enseñaba que todas las criaturas son hermanas espirituales. Clara contemplaba eventos a distancia mediante sus visiones místicas extraordinarias. Ambos anticiparon las necesidades espirituales de nuestro tiempo contemporáneo. Francisco nos enseña a cuidar la casa común que es nuestro planeta Tierra. Clara nos enseña a utilizar la tecnología para acercar las personas a Dios, no para distanciarlas de Él. Los pontífices modernos reconocieron esta complementariedad espiritual única. San Juan Pablo II destacó a Francisco como el santo de la paz mundial y a Clara como la santa de la oración contemplativa profunda. Papa Francisco eligió el nombre del santo de Asís, pero frecuentemente cita a Clara como ejemplo de fortaleza femenina en la Iglesia Universal. Papa Benedicto XVI escribió que Francisco y Clara constituyen dos aspectos de idéntica moneda espiritual. Él evangeliza el mundo mediante la acción directa. Ella evangeliza el mundo mediante la intercesión contemplativa. Para las familias contemporáneas, Francisco y Clara ofrecen un modelo perfecto de cómo hombres y mujeres pueden colaborar en idéntica misión, respetando sus diferencias naturales. Para los matrimonios cristianos, demuestran que la verdadera unidad no exige uniformidad absoluta, sino complementariedad armoniosa. Para los jóvenes que buscan su vocación divina, comprueban que Dios convoca a cada persona conforme a sus dones únicos, pero siempre para idéntica finalidad suprema, amar y servir eternamente. Las redes sociales han amplificado exponencialmente la devoción hacia estos dos santos extraordinarios. Comunidades virtuales dedicadas a Francisco y Clara congregan más de 2 millones de seguidores mundialmente, intercambiando milagros contemporáneos, experiencias de conversión espiritual, testimonios de protección divina. Jóvenes que descubren sus historias mediante contenidos como este experimentan el mismo llamado radical que Clara sintió cuando escuchó predicar a Francisco hace 8 centurias. Las plataformas digitales han democratizado el acceso a estas historias sagradas, permitiendo que personas de todos los continentes encuentren inspiración en estos santos medievales. Grupos de oración online organizan novenas virtuales, retiros espirituales digitales y encuentros de formación que conectan a devotos desde Asia hasta América, creando una comunidad global unificada por la espiritualidad franciscana auténtica. La lección más trascendental que Francisco y Clara nos legaron es que la santidad carece de fórmula única preestablecida. Francisco encontró a Dios sirviendo a los leprosos en los senderos polvorientos. Clara encontró a Dios adorando a Jesús en el Santísimo Sacramento. Francisco convirtió multitudes predicando en las plazas concurridas. Clara convirtió almas orando en su celda silenciosa. Francisco abrazó la pobreza saliendo por el mundo evangelizador. Clara abrazó la pobreza encerrándose en el monasterio contemplativo. Senderos diferentes,
Idéntica meta suprema, la unión perfecta con Cristo, Salvador. Sus testimonios demuestran que la providencia utiliza temperamentos diversos, carismas únicos y circunstancias particulares para conducir a cada alma hacia la santidad, respetando la individualidad de cada llamado vocacional mientras mantiene constante el destino final de amor divino para las madres que luchan por educar hijos en tiempos complejos y desafiantes. Francisco y Clara ofrecen esperanza inquebrantable, aun proviniendo de familias opulentas y privilegiadas, eligieron valores eternos sobre placeres temporales efímeros. Para las mujeres que sienten que su vocación contemplativa es menos valorizada que el activismo social, Clara demuestra que la oración silenciosa mueve montañas espirituales y transforma la historia humana. Para los hombres que desean servir a Dios auténticamente, Francisco revela que la verdadera masculinidad cristiana se manifiesta en la ternura compasiva y el cuidado protector hacia los más vulnerables y desamparados de la sociedad. Si has llegado hasta este punto, quizás sea porque Francisco y Clara te están convocando para descubrir tu forma única e irrepetible de santidad personal. Tal vez te asemejes más a Francisco, llamado para la acción directa, para el servicio inmediato, para evangelizar mediante el testimonio público visible. O quizás te identifiques más con Clara, convocado para la contemplación profunda, para la oración intercesora, para influir en el mundo mediante la intercesión silenciosa pero poderosa. Lo fundamental es descubrir cuál es tu llamado específico y vivirlo con idéntica radicalidad y entrega total que ellos experimentaron durante sus vidas terrestres. San Francisco y Santa Clara de Asís, dupla bendita del cielo eterno, os amamos y confiamos plenamente en vosotros. Vosotros que encontrasteis en Cristo el sentido pleno de la existencia. Enseñadnos a descubrir nuestra vocación única e irreemplazable, Francisco. Vos que abrazasteis a los leprosos y predicasteis a las aves del cielo, enseñadnos a amar todas las criaturas de Dios Creador. Clara, vos que multiplicasteis panes milagrosamente y defendisteis ciudades con vuestra oración poderosa, enseñadnos el poder transformador de la contemplación mística. Ayudadnos a comprender que nuestras diferencias constituyen dones divinos, que hombres y mujeres pueden colaborar en idéntica misión, respetando sus características únicas y complementarias, que podamos encontrar nuestra forma particular de santidad sin envidiar el sendero ajeno, celebrando la diversidad de caminos hacia Cristo. Proteged nuestras familias, orientada a nuestros jóvenes. Fortaleced nuestras vocaciones espirituales, que sepamos ser unidos en la diversidad, diversos en la unidad, siempre caminando juntos hacia Cristo Redentor. Cuando llegue nuestra hora de partir de este mundo, venid a buscarnos unidos, como hermanos espirituales que supieron complementarse, en la búsqueda de la perfección cristiana absoluta. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Amén. Si esta historia transformó tu comprensión sobre vocación y llamado divino, si descubriste que ser diferente no significa estar separado, si entendiste que Dios posee un plan único para tu existencia, no guardes esto únicamente para ti. Comparte este video con quienes necesitan descubrir su propio sendero de santidad auténtica. Escribe en los comentarios inmediatamente tus peticiones de oración para San Francisco y Santa Clara de Asís. Puede ser por tu familia, por tu vocación, por orientación espiritual, por sanación física o emocional, por conversión de seres queridos. Digita los nombres de las personas que deseas colocar bajo la protección de esta dupla bendita del cielo, mientras escribes tu petición. San Francisco y Santa Clara ya están intercediendo por ti ante el trono de Dios Todopoderoso. Deja también tu me gusta si esta historia conmovió tu corazón y ayuda a otras personas a descubrir el poder de la intercesión de estos santos compartiendo tus propios testimonios en los comentarios. Cuéntanos si ya recibiste alguna gracia mediante la intercesión de San Francisco o Santa Clara. Tus testimonios fortalecen la fe de quienes atraviesan dificultades y necesitan esperanzas. Suscríbete al canal para continuar descubriendo los secretos de los santos que transformaron el mundo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que puede transformar tu vida espiritual completamente.
Comparte este video con familiares y amigos que necesitan la protección y orientación de estos santos poderosos y intercesores. Que la alegría de San Francisco y la claridad de Santa Clara iluminen tu sendero vital. Que tus oraciones sean respondidas mediante la intercesión de esta dupla mística incomparable. Que experimentes en tu existencia el mismo amor por Cristo que ellos vivieron intensamente. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros eternamente.